entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Flor Caraccides de Andahuaylas. ¿Cómo está, Flor? Tu saludo para Criajen. Muy buenas tardes, señor Genaro, y agradecer a la producción Criajen. Gracias por esta entrevista. Estoy muy contenta, muy feliz por llegar a hacerme entrevista, ¿no? Qué bueno, Flor. Flor, dime, ¿de qué parte es usted? Yo soy natural de Andahuaylas, Apurímac, pero como tengo mis familiares, yo llevo sangre de Huancayo, me gusta música de centro y me dedico a cantar 100% música de centro. Ajá. Mira tú, Flor. Flor, dime, ¿a qué parte se viajó con tu música? Con mi música, ya viajamos bastantes sitios. Viajamos a Puno, llegamos a Bolivia, por Oruro estábamos, llegamos al centro, Huancayo, Huancavelica, Pampas, Huachocolpa, en su aniversario hace poquito hemos estado, Ayacucho, la selva. Mira tú, Flor, has viajado a Bolivia, me dice que has ido. Mira tú, internacional, Flor. Sí, pero recién estamos con la música, me estoy dedicando 4 años así a música, netamente. Ajá. Dime, Flor, en los sitios que tú viajas, ¿cuál es la canción que te piden más? La orquesta. La orquesta, de paso, es linda esa canción. A ver si nos empieza un pedacito de ese tema, ¿podría ser? ¿Puedes cantar? A ver. Me piden variado siempre, ¿no? Lo que son Tunantá, Huaylas, Santiago. Y carnavales también, así como soy andahuaylina, canto también carnavales. A ver si te interpretas esa, la orquesta, ¿cómo te sale? A ver, ¿podría ser? Tunantada. La orquesta que me iba a acompañar cuando yo muera ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, mi amor, si a mi tumba no vienes a verme, ¿para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo harás el papel de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. ¡Qué bueno! Cantamos en Puno por Virgen de Candelaria, también en Oruro nos pidieron esa canción. Sí, le gusta a la gente de Puno. Esa canción es bonita. Sí. Sí. Esa canción es de Susan del Perú, la admiro bastante. A la señora Susan, sí, me gustan sus canciones, canta con sentimiento, igual yo cuando quisiera ser, quizás si Dios quiera voy a ser así, igual que ella. ¿Por qué no? Puede ser. Claro. Y tú cantas lindo, Flor. Gracias, muchas gracias, señor Genaro, por esta entrevista. Y agradecemos al público que nos sigue. Ahorita que estamos sacando mi CD, mi disco producción, son primicias Santiago, junto con los Wallis del Perú. Ahí ya vienen, ya estamos lanzando ya las primicias, sí. Qué bueno, Flor. Flor, queremos un número para contrato para que te llamen, te contraten, pues. Sí, normal, para fiestas patronales, matrimonios, bautizos, cumpleaños. Para toda ocasión, llámame al número 956-935568. Ahí les estaré cantando con amor y cariño. Y pueden seguirme, encontrarme mis músicas en el Facebook, seguirme en el Facebook, en YouTube, en WhatsApp. Ahí te les dejo mi número de teléfono. Qué bueno, pero dime, ¿el otro número para maltrato también da, no? No, para maltrato. ¿Por qué no? También quieren maltratar. Solo para contratos. Bueno, Flor, dime, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Ay, como le digo, como quisiera ser como Susan del Perú. Y lo voy a hacer, si es que Dios quiere. Yo creo que sí. Dime, Flor, ¿y a quién admiras? ¿Qué artista admiras? A Susan del Perú. De ella sus canciones son bien sentimentales, músicas con sentimiento, que llega al corazón. Por eso me gusta cantar más su música de ella. Qué bueno. A ver, Flor, un Santiago, pues ya te hemos visto cantando un Santiago, esos, si nos interpretas a capela, pues uno de esos Santiagos, ¿eh?
Claro, esta primicia para todos mis amigos de centro, que ya se viene Santiago, mes de Santiago, ¿no? Junio, julio, agosto, toda esa fecha del mes de Santiago. Les voy a dedicar con amor y cariño esta bonita primicia. Este Santiago, cuando yo muera no quiero que lloren, cuando yo muera no quiero que sufran, tenlo presente que me engañaste, tenlo presente que me despreciaste. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Flor, hemos tenido un gusto poder entrevistar y estar en otra ocasión en un escenario grande, puede ser, ¿sí? Tu despedida para Creagen, Flor. Gracias, agradecer al Producciones Creagen. Claro, muchas gracias. Qué bueno, Flor. Un abrazo, pues, Flor, ¿eh?